En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria. Hola, amados hermanos, les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tengan ustedes muy buenas tardes, sea bienvenido a su programa Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Aquí en los micrófonos su hermano José Manuel Silva. Es un gran honor, un gran privilegio poder estar junto a ustedes y hacerle compañía de 13 a 14 horas, así como lo hemos estado haciendo todos los jueves, ¿cierto? Ya estamos aproximadamente cumpliendo unos 5 meses al aire y damos gracias al Señor porque nos da este privilegio, esta oportunidad de poder ser una compañía para usted en esta hora que es muy importante porque es una hora de almuerzo, de colación, donde la familia está reunida o están en los trabajos, en sus colaciones. Así que, y ahí usted se acompaña de la programación de su radio Alas de Águila, 107.5 FM, transmitiendo desde la ciudad de Lota, cerca aquí del centro geográfico de Chile. Así que muchas bendiciones, tenemos un hermoso día, un día de sol, de calor, despejado en este jueves 17 de noviembre del 2016. Así que damos gracias al Señor porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que, bien mis hermanos, hemos visto en las noticias cómo ha estado, cierto, esta sociedad, los trabajos aquí en nuestro país, pero ya todo está terminando, todo ya irá a volver a la normalidad. Así que Dios sea, cierto, ayudándonos, que Dios sea bendiciendo a todos nuestros hermanos, hermanas, auditores que están, cierto, en su hogar, que están en sus trabajos, que están quizá en el taxi colectivo, en el sector feria, que están quizás en las iglesias ahí trabajando. Así que muchas bendiciones para ustedes. Puede usted permanecer sintonizando la radio, escuchar los temas musicales, escuchar la predicación de la poderosa palabra de Dios. Así que es un honor y un privilegio poder ser parte de su compañía. Bien, mis hermanos, vamos a estar orando para que Dios nos bendiga, para que Dios pueda respaldarnos en esta hora de programa y podamos, cierto, todo poder hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Así que vamos a orar e invocar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida, por la salud, por el sustento, porque gracias a usted, Señor, estamos vivos. Gracias a usted podemos estar, Dios mío, en este lugar para poder compartir con nuestros hermanos esta hora de programa, Señor, para poder ministrar la palabra de Dios y que esta palabra pueda, Señor Jesús, pueda llegar a cada corazón. Señor, bendiga a nuestros hermanos, bendiga la ciudad de Lota, bendiga el pueblo cristiano de Lota, de Coronel, de Colcura, de Arauco, Chivilingo, de todo este Golfo de Arauco, de la isla Santa María y también de todos los lugares que nos están escuchando por la señal online, por internet. Sea usted bendiciendo, derramando de su gloria, de su presencia en medio de nosotros y que tu presencia se haga sentir en nuestro medio, en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra sea glorificada en esta tarde. Bendice a nuestros hermanos y usted pueda, Señor, hablar a nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Estamos, mis hermanos, en la 107.5 Radio Alas de Águila. Usted también puede escucharnos por la señal online en www.alasdeaguilalota.com. También están las líneas disponibles del teléfono. Usted puede llamarnos al 41-287-0128 y enviarnos un mensaje WhatsApp al más 569-7512-4566. O también compartir con nosotros en las redes sociales, en el Facebook, escribirnos en Alas de Águila. Ahí vamos a estar, cierto, compartiendo junto a ustedes. Bien, mis hermanos, ¿qué le parece que vayamos a un tema musical para poder, cierto, reflexionar en estos cánticos de alabanza y luego
poder reflexionar en la predicación de la palabra de Dios con el tema el peligro de ignorar la palabra de Dios. Vamos a un tema musical en el nombre de Jesús. Pónganse de pie. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo
Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús. Tú eres mi tesoro. Amén, alabado sea su nombre. Hermoso tema musical que se llama Prefiero a Cristo, que la canta Jesús Adrián Romero. Eso debe ser una realidad en nuestra vida, mis hermanos. Debe ser una realidad el poder nosotros preferir a Cristo siempre, por sobre todas las cosas, en el primer lugar. Cristo, el centro de nuestra vida. ¿Recuerda usted que el jueves pasado la palabra se llamaba Jesucristo, el centro de todo dominio? Él es el centro de todas las cosas. Él es el centro del universo, el centro de la vida, el centro de todas las cosas. Prefiere a Cristo siempre. No hay nada más hermoso, más grande, extraordinario que Cristo sea y tenga el primer lugar en su vida. Que Dios bendiga al pueblo de Lota, al pueblo cristiano, a la iglesia que en esta hora está escuchando la radio. Bien, mis hermanos, vamos a entrar, mis hermanos, de lleno a la predicación de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecirle en esta tarde. Y quiero pedirle que usted pueda abrir su corazón, que usted pueda abrir su alma, abrir su mente, su espíritu, para poder oír la voz de Dios en esta tarde. Y Dios nos va a traer un tema que se llama el peligro de ignorar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Y si usted tiene ahí su Biblia, usted puede abrirla y la palabra se va a encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. El peligro de ignorar la palabra de Dios. Mateo 22, verso 29. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Repito. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar en este lugar y de abrir las Escrituras y de poder darle lectura. Señor, te pedimos tu ayuda, tu respaldo, tu poder, para poder predicar, Señor, tu palabra, para que tu palabra sea predicada con poder y con autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra sea glorificada en cada vida y en cada corazón. Que tu palabra transforme nuestra vida, que tu palabra convierta nuestro corazón y que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo por el poder de tu palabra. Tu palabra tiene poder para sanar, tu palabra tiene poder para restaurar, para cambiar, para hacer nacer de nuevo, para convertir el alma y el corazón.
Señor Jesucristo, y que tu palabra pueda, Señor, quedar escrita en las tablas de nuestro corazón y poder vivirla, poder ponerla por obra, no ser tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Señor Jesucristo, bendiga, Señor, a todos los hermanos auditores, que tengan, Señor, sus oídos atentos para oír la voz de Dios en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo estamos, Señor, dispuestos para ser usado por ti como un portavoz del mensaje de salvación y de vida eterna que son las Escrituras. Señor Jesucristo, que sea por medio de la fe usted predicando en estos micrófonos en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por la cual usted la ha enviado, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. El peligro de ignorar la palabra de Dios. Aquí en Mateo 22, 29, el dimos lectura, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios es tan grave que le puede causar daños eternos. La ignorancia de las Escrituras o la falta de sabiduría de las Escrituras es la razón por la que hoy en día tenemos tantas sectas, tantas falsas religiones y tantas interpretaciones equivocadas de la Escritura, porque no examinamos la Escritura, porque no conocemos la palabra de Dios. Los predicadores de hoy en día surgen y según predican nuevas revelaciones, y la iglesia, en vez de estudiar y escudriñar la palabra de Dios para saber si es verdad o no lo que están predicando, sencillamente lo aceptan como hecho de Dios y tal vez están muy lejos de la verdad. La Biblia enseña que no hay nuevas revelaciones, todo está en la palabra de Dios. Desde Génesis al Apocalipsis es lo que Dios dejó al hombre para él dejar su revelación para nuestros tiempos. El mayor regalo que Dios le dio al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra revelada de Dios está desde Génesis al Apocalipsis. Y Apocalipsis termina este libro que significa la revelación del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. En Mateo capítulo 12, versículo 3 dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Mateo 19, verso 4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Son dos versículos que tienen esto en común, que Jesús les dice: ¿no habéis leído? ¿Acaso no conocéis la Escritura? ¿Ignoráis la Escritura? Jesús también en una parte dice: ¿cómo no podéis entender mi lenguaje? ¿Cómo no entendéis mi palabra? ¿Cómo es posible, hermanos, que iglesias cristianas que estén aceptando el homosexualismo o el lesbianismo o cosas que no están en la palabra de Dios, cuando todo esto está claramente escrito y el Señor te dice: ¿no habéis leído que Dios hizo en el principio varón y hembra los creó? Y de los dos son una sola carne, el primer matrimonio de la historia de la creación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Está escrito cómo debe vivir la familia, el matrimonio, los hijos, cómo debe vivir el hombre, cómo debe ser la familia. Está escrito en la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí usted puede dar énfasis a esta frase que dice: no habían entendido la Escritura. ¿Cuántos de nosotros quizás leemos la palabra de Dios, pero aún no hemos entendido la Escritura?
Hechos, capítulo 13, versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, no conociendo la palabra, no conociendo a Jesús. Jesús es la palabra viva, viviente y poderosa. Él es el verbo que se hizo carne. La palabra, en el principio estaba el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo, Él es la palabra viviente, Él es el centro de esta palabra. Pero este versículo dice: no conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen todos los días de reposo. Tal vez en nuestras iglesias se predica todos los días, todas las noches se está predicando la palabra de Dios, y aún así, aún no conocemos la palabra de Dios. La Escritura es hecha para que usted la analice, la escudriñe, para que usted la conozca y se alimente de ella todos los días. Es el mejor alimento que tenemos, la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no la entienden. Al hablar de ese velo, se puede interpretar como la falta de entendimiento, el ignorar la Escritura. No pueden comprenderla. Juan capítulo 5, versículo 38 al 39 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Escudriñe las Escrituras, que la palabra esté morando en vosotros. Crea en aquel, en el autor de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo, porque en ella usted tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 5, versículo 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hablando Jesús. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí los judíos estaban rechazando la palabra de Cristo. Eran incrédulos a las palabras del Señor Jesús. ¿Y cuántos en esta tarde están en esta condición? Están rechazando la palabra de Cristo. Están con una incredulidad. No creen a las promesas que están escritas en este libro que es la palabra de Dios. Están incrédulos a las palabras del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios es tan grande para nosotros. La palabra de Dios tiene todo el mensaje de salvación y de vida eterna. La palabra de Dios contiene todo el mensaje de Dios que debe ser entregado en todo el mundo. El mensaje de un predicador. Él no debe comprometerse con nadie. Él no debe comprometerse con el hombre, ni con la mujer, ni con una institución, ni con una denominación, ni con nadie que sea superior a él. Él no debe comprometerse con nadie. Su compromiso está con Dios. Su compromiso está en ser fiel a la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Él debe entregar el mensaje que es de Dios. La palabra de Dios, la unción de Dios, y tal como ella está escrita. El hombre de Dios predica como la palabra de Dios es. Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 29 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño,
y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted predica bajo la unción del poder de Dios. Y la palabra de Dios quema. La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es un martillo, rompe, quiebra, pudre el yugo del diablo. La palabra de Dios tiene el poder de destruir el poder que el diablo tiene sobre tu vida. La palabra de Dios te hace libre. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que rompe las cadenas que te atan, que corta las ligaduras que atan tu corazón y no te dejan venir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Aleluya, alábalo porque Él vive y Él está aquí en esta tarde hablando a tu vida. Dios nos envía a predicar todo lo que Él nos manda. Jeremías capítulo 1 versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías capítulo 1 versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ezequiel capítulo 2 versículo 7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El predicador habla la palabra que viene de Dios. En aquel tiempo de los profetas siempre decía: y vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová al profeta Isaías. El predicador habla la palabra que viene de Dios. Aleluya. Y si usted quiere oír, bien. Y si usted no quiere oír, el problema es suyo. El problema es suyo. Dios quiere hablar a tu vida. La Biblia dice que el hombre, Dios le habla, pero el hombre no entiende. Dios le habla de una y de otra forma, pero el hombre no entiende. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo como predicador, yo le traigo la palabra de Dios. Yo le traigo la palabra de verdad, la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libres, libres, libres. Yo cumplo con Dios al entregar su palabra a su iglesia, a su pueblo, a la ciudad de Lota, de Coronel, y que pueda llegar muy lejos por medio de las señales, ya sea de internet, las ondas radiales, que muchos corazones puedan oír la voz de Dios por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los predicadores somos atalayas de la casa de Dios y estamos para predicar las palabras de su boca y estamos para amonestar al pueblo, así como dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, dice: que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendito sea la palabra del Señor Jesucristo. La historia cuenta de un hombre, del primer presidente de Estados Unidos, cuando Estados Unidos, para ellos, el centro de su gobierno era la palabra de Dios, no como es hoy día. Abraham Lincoln, él dijo: el mayor regalo que Dios le dio al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No hay nada más grande cuando un predicador predica la palabra de Dios y el Señor abre el corazón de los oyentes para que estén atentos a oír la voz de Dios
y se siente la presencia de Dios. Usted puede ver cómo desciende la gloria de Dios sobre el culto, sobre los hermanos que están con el corazón abierto, recibiendo, escuchando la voz del Espíritu Santo, y Dios se manifiesta y se pasea en medio de su pueblo. Pero no hay nada más terrible cuando un predicador se compromete con el hombre y ya no puede predicar la verdad. Si un predicador no puede predicar la verdad, bájese del púlpito, porque el púlpito es para predicar la verdad de Dios, sin temor a nada ni nadie, hablando, exhortando, reprendiendo con toda autoridad y paciencia, y que nadie menosprecie el consejo de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Y esto lo confirma en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 15. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hechos 4:31 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos predicaron la verdad y sus cabezas rodaron por el suelo. Isaías, por predicar la verdad y profetizar la verdad de Dios, él fue aserrado al medio. Recuerde usted a Juan el Bautista, por hablar y predicar y profetizar la verdad, le mandaron a cortar la cabeza. Recuerde usted a Esteban, murió apedreado por hablar la verdad. Recuerde usted al apóstol Pablo, por predicar la verdad, fue decapitado en Roma. Todos los profetas y todo aquel que predica la verdad, y la historia así está escrito, sus cabezas rodaron por el suelo. Hay que predicar la verdad, cueste lo que cueste. Hay que predicar la verdad por amor a las almas. Hay que predicar la verdad. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Bendito sea su nombre. Hay que predicar por amor a las almas, por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Bendito sea su nombre, aunque cueste el menosprecio de los hermanos, aunque cueste que los hermanos se enojen, aunque cueste que los hermanos le miren en menos, no le saluden, no le hablen, pero usted ha cumplido con Dios y ha sido fiel a la palabra y ha predicado la verdad. Cristo murió por la verdad. Cristo fue crucificado por predicar la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 13:44 dice: se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué hermoso sería que casi todo Lota se juntara para oír la voz de Dios. Qué hermoso sería que casi toda la iglesia de Lota se juntara, anhelara oír la palabra de Dios. Pero la ignorancia de la palabra de Dios es por la falta de sabiduría. La Biblia dice: si le falta sabiduría, pídala a Dios y Él le dará ese espíritu de sabiduría y de revelación de la palabra de Dios. Pero también es por causa de la pérdida de tiempo de los hermanos no ir a sus cultos a escuchar la palabra de Dios cada noche, por no ir a los estudios bíblicos. Siempre cuando se hace estudios bíblicos van contados con las manos para estudiar la palabra de Dios y piensan que es un día libre para que se quede en su casa viendo la televisión, fundamentándose en la arena, en cosas que no edifican su vida espiritual. Es por la pérdida de tiempo que se produce la ignorancia de la palabra de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, y no escudriña la escritura. La historia
habla de un hombre llamado George Miller, que se dice que él leyó 100 veces la Biblia. Tal vez usted y yo ni siquiera la hemos leído ni una sola vez. Con todos los años que llevamos de cristianos, no la hemos leído ni una sola vez. Pero se dice que este hombre la leyó 100 veces. Y este hombre, él decía, la Biblia es la base de mi fe. La Biblia es la base de mi creencia. La Biblia es la base de mi ministerio. La Biblia es la base de mi familia. La Biblia es la base de mi conocimiento. Es la base de mi vida. No puedo vivir sin ella. La Biblia es como el aire que respiro y la comida que me alimenta. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted va a la iglesia, usted tiene que ir con hambre. Usted tiene que ir con sed de oír la voz de Dios. Pero también están algunos que desprecian la palabra de Dios. Algunos ni la aceptan como la palabra de Dios. Algunos escarnecen la palabra, otros se burlan de la palabra y de los predicadores. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo, o una nación, la iglesia, una familia, rechazan, ignoran y se olvidan de la palabra de Dios, está bajo maldición, está bajo el justo juicio de Dios y camino a la destrucción. Palabras duras. Una vez las multitudes le dijeron a Jesús: dura es tu palabra. No la podemos soportar. ¿Quién la puede soportar? Dura es tu palabra. Pero se levantó Pedro y dijo: ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios, aunque sea dura, aunque sea de bendición, aunque sea, quizá la palabra de Dios sea muy fuerte, la palabra de Dios es vida eterna, para que usted crezca en la vida espiritual, para que usted madure en la vida espiritual. Porque yo no vine a predicar aquí lo que usted quiere oír. Yo vine a predicar lo que usted necesita oír para crecer, para madurar, para llegar a los niveles del Espíritu que Dios quiere y demanda de nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, terrible. Porque olvidaste la palabra de Dios, porque ignoras la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. O sea, usted olvida, usted desecha la voz de Dios, Dios se olvida de tus hijos. Oh, hermano, yo no quiero que Dios se olvide de mi hija, de Amparito. Oh, no, yo no quiero que Dios se olvide de mi hija. Yo no quiero que Dios se olvide de sus hijos. Yo quiero que mi hija y sus hijos sean bendecidos por Dios, sean sabios, sean inteligentes. Yo quiero que mi hija y sus hijos sean grandes predicadores de la palabra de Dios el día de mañana, sean grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, consagradas a Dios, que lleven la palabra de Dios por el mundo entero. Aleluya, que puedan ellos proclamar que en Jesucristo hay salvación y vida eterna para este mundo, para Lota, para Coronel, para Chile. Que ellos no sean olvidados por Dios, sino que Dios los levante como grandes hombres y mujeres de Dios para su honra y para su gloria. Aleluya, alábalo porque Él vive, Él reina y Él está aquí en esta tarde. Yo no quiero olvidarme de su palabra. Yo no quiero desechar su palabra. Yo no quiero olvidarme. Yo no quiero ignorar su palabra. Yo quiero amar esta palabra con el alma y con el corazón, con pasión, con entrega. Yo quiero honrar al Dios de mi vida, al Dios de mi salvación. Quiero honrar al Dios que murió en la cruz por mí y por ti.
Santo es el nombre de Jesús. Yo quiero honrar a mi Dios hasta el fin de mi vida. Yo quiero predicar esta palabra hasta el último día de mi vida. Y poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y poder escuchar aquellas palabras del Señor: siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, bendito sea su nombre en esta tarde. Estudie la palabra, escudriñe las escrituras y Dios te llenará del poder del Espíritu Santo. Dios te llenará de autoridad. Dios te llenará del poder, del fuego, de la unción, del Espíritu Santo. Él llenará tu vida, Él llenará tu corazón, Él llenará de gloria nuestros cultos, la iglesia, tu familia, tus hijos. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando usted predique la palabra de Dios, predíquela con poder, predíquela lleno del Espíritu Santo. No importa si estás cansado, no importa si estás en pruebas, no importa si estás enfermo, no importa si estás agobiado. Predique y dé todo en el púlpito como si fuera el último día de su vida. ¡Aleluya! La historia cuenta también de una conferencia que se hizo, una conferencia de evangelistas en Ámsterdam, Holanda, en los años 83, donde estaba este evangelista que se llama Billy Graham, que ya es un anciano en estos tiempos. El tema de esa conferencia era: prediquen la palabra. Y en términos generales, lo que hablaba el predicador, él decía: prediquen en la calle, prediquen en el bus, prediquen en el trabajo, prediquen en el camino, prediquen en los campos, prediquen en las ciudades, prediquen en las islas, prediquen en todos lados, prediquen a los niños, prediquen a los jóvenes, prediquen a los varones, prediquen a las mujeres, prediquen a los ancianos, prediquen en los hospitales, prediquen en las cárceles, predíquele a los libres, predique en los hogares. Santo es el nombre de Jesús. Predique la poderosa palabra de Dios a todo el mundo. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. La ignorancia de la palabra queda atrás. Deje atrás la ignorancia de la palabra. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, seremos como los hermanos de Berea, como dice la escritura en Hechos, capítulo 17, versículo 11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aleluya, alabado sea su nombre. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecir tu vida. Que este mensaje sea de gran bendición y de edificación espiritual para el pueblo cristiano. Tal vez hay alguien que aún no conoce a Cristo y Dios te está llamando. Dios te está llamando a que vengas a Él. Venid a mí, dice el Señor, y sed salvos. La Biblia dice que Él es el camino a la vida eterna. Él es el camino hacia la salvación eterna. La Biblia dice, hay una pregunta que tal vez usted se está haciendo y me la puede hacer. Quizás usted lo está pensando. Hermano José, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La Biblia dice que usted tiene que reconocer que es pecador. Tiene que usted arrepentir de sus pecados, genuinamente, con un corazón sincero. Reconocer delante de Dios que es falto, que ha estado alejado de Dios. Tal vez ha estado descarriado. Tal vez usted siente que ha cometido grandes pecados, grandes faltas, errores. Se le ha fallado a su familia, le ha fallado a su esposa, se ha fallado a sí mismo. Pero venga a Cristo en arrepentimiento en su corazón. Confiésele a Dios en oración sus pecados. Y usted tiene que creer con todo su corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, para llevar tus pecados, para cargar con tus pecados. En la cruz del Calvario derramó su sangre para lavarte, para limpiarte, para perdonarte, restaurar tu vida. Y Él al tercer día resucitó
para darte salvación y vida eterna, para darte una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva razón para vivir. Si usted cree en Cristo Jesús en esta tarde, usted es salvo y usted ha nacido de nuevo. Dios te hace nacer de nuevo. Dios te da una nueva oportunidad. Él te llena del Espíritu Santo y tu cuerpo, tu vida se transforman en el templo del Espíritu Santo. Aleluya, qué extraordinario. Dios habitando y morando en el interior del hombre, del corazón, de la persona. Bendito sea su nombre. Venga Cristo, Dios te está llamando. Venga Cristo Jesús, venga. Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Vamos a un tema musical en el nombre del Señor Jesucristo.